El gobernador, la alcaldesa, el gobierno local y a todos ustedes en este trabajo que veo ha sido arduo y que ya finaliza por ahora, porque así tendrá que continuar en los próximos años que están por venir. Esta, quizás con la invitación que se me hizo en la Universidad Externado, que es mi universidad, es realmente el primer contacto después de ganar las elecciones que tengo con la sociedad colombiana, en forma directa, presencial. Y creo que es importante, a veces, después de 7 meses de campaña, tratar de desconectarse un poco se vuelve indispensable para tomar el aire, para recuperar las fuerzas, pero indudablemente no nos podemos quedar tanto tiempo desconectados, porque al final todo va a depender de la capacidad de movilización y acción de la sociedad colombiana. No va a ser un gobierno con una sociedad muerta o aniquilada por allí, arrinconada, atemorizada. Hemos hablado de una democracia multicolor, y una democracia multicolor es un pueblo vivo que recupere sus espacios, sus capacidades, su potencialidad para transformar la historia de Colombia. Se nos eligió para ser el gobierno del cambio, y el cambio depende del pueblo. Se pueden hacer, y eso en las salas vecinas, hay un trabajo alrededor, con la bancada, etcétera, los cálculos, la construcción del bloque de mayorías, lo que significa eso desde el punto de vista del gobierno, etcétera, pero al final, realmente, lo que determina la transformación es el pueblo mismo. Y hemos querido una oportunidad en 100 días hacia adelante para que el pueblo pueda tener una capacidad de incidencia real en la ley. No simplemente para que se convoque como en las manifestaciones y entonces se oiga un discurso, los meses anteriores, sino para que tenga una capacidad de decisión, que es en realidad el concepto central de una democracia. Es que la sociedad pueda decidir, porque es la propietaria del Estado y es la propietaria del territorio, en el fondo compartido con las fuerzas más ancestrales de la naturaleza, y es la propietaria de la historia, de si avanza, si retrocede, si se estanca. Esos 100 días tienen que ver con el plan de desarrollo, que es una ley que determina las inversiones, las prioridades de acción de un gobierno en los próximos 4 años. Es una ley importante desde esa perspectiva, quizás se coloca como la más importante después de la Constitución que ya tenemos. Esa ley queremos que no sea discutida exclusivamente en las comisiones, tal cual determina la ley quinta, el reglamento del Congreso, sino que sea discutida además por la sociedad, y que esa sociedad tenga la capacidad, el reglamento del Congreso, sino que sea discutida además por la sociedad, y que esa sociedad tenga la capacidad de incidir en los artículos de la ley y de incidir en la distribución de los dineros públicos en los próximos 4 años. Por eso hemos convocado a los diálogos regionales. Todavía la metodología, y esta ya es una primera experiencia, está por hacerse y perfeccionarse, etcétera. Diálogo regional no es la convocatoria de nuestras militancias políticas, no es un foro simple, no es una audiencia donde
escuchan los gobernantes y ellos toman nota. Es un proceso para incidir en lo que va a ser este país en los próximos años. Y en eso entonces tiene que ser convocada toda la diversidad misma de una sociedad popular, el bloque popular, que es la mayoría de la sociedad, aquejado de innumerables problemas, de deficiencias en la garantía de sus derechos, pero también quienes se han privilegiado hasta este momento de lo que ha sido Colombia, toda la sociedad encontrándose para dialogar y en muchos casos para encontrar caminos que antes se veían polarizados, antagónicos, pero que en muchos casos, lo sabemos, simplemente ponerse de acuerdo permite una viabilidad y una solución. Concertar, pacto, pactar. Cuando se pacta, no todo lo que uno quiere que se construyen razones comunes, a veces incluso soluciones que no estaban de un lado ni del otro y que se encuentran simplemente dialogando. Estos son diálogos sociales. Colombia necesita dialogar mucho, dado de lo que venimos, de la violencia, de la masacre, del terror. El diálogo en cierta forma reconstruye las posibilidades de la convivencia, es en sí mismo una convivencia, es en sí mismo ya la construcción de la paz. Esos diálogos sociales obviamente no son hablar por hablar, son diálogos sociales con un fin. Por eso le hemos llamado, como dicen los abogados, con esas palabrejas propias de esa profesión, vinculante. Diálogos sociales vinculantes. ¿Qué significa esa palabra? Que tiene incidencia en las normas, en las leyes. El diálogo social que se está desatando ya, antes incluso de tomar posesión, como esta reunión y este proceso aquí lo refleja, el diálogo social no solamente tiene una incidencia en una norma que se llama Plan de Desarrollo, en una distribución de los recursos que no queremos hacer solo con el designio de un tecnócrata, sino que se pueda hacer bajo los designios de la población, sabiendo que los recursos son limitados, sabiendo que no alcanza para todo, sabiendo que hay que hacer una priorización, precisamente porque los recursos son limitados. Tiene que tener una expresión no solamente hacia la ley, sino que el diálogo social debe ser parte de un proceso de paz. Y aquí otra de sus características es que la paz no es simplemente el encuentro entre grupos armados para ver si dejan de estar armados, estatales y no estatales. No es una cúpula de guerreros, decíamos en los discursos de la campaña. La paz no es simplemente un espacio de los guerreros, la inmensa mayoría hombres, sino que la paz es el encuentro de la sociedad. La gran paz, la paz grande, es el pacto de la sociedad desarmada, el que puede permitir, obviamente, el pacto de quienes están armados. Pero el eje central de la paz está en la sociedad misma. Es el diálogo de esa sociedad, la construcción real de la paz grande. Porque ahí van las reformas. Que el pueblo hable, que el pueblo pueda participar realmente con garantías, que el pueblo se exprese en su diversidad, en eso que podríamos llamar las incoherencias, porque al final se encuentran retazos de necesidades y de propuestas que juntas
van adquiriendo una coherencia de lo que se quiere para la sociedad colombiana, que el pueblo pueda ser escuchado, y no solamente escuchado, sino hacer la historia, es la base de la paz, de la construcción de una democracia y con seguridad, de la construcción de una justicia social. Entonces eso, desde la perspectiva de la paz y desde la perspectiva de una ley central, que es el plan de desarrollo, posibilita un espacio en los próximos 100 días que creemos es un espacio para la construcción de una Colombia diferente, de una potencia mundial de la vida. Aquí va a crecer, por tanto, una sociedad, se va a organizar más. Eso a algunas personas les puede asustar. Siempre habrá contradictores a lo que estamos proponiendo de la sociedad colombiana y nosotros vamos a respetar esa contradicción. El papel del contradictor social debe ser absolutamente respetado precisamente para que no se repitan las historias de los círculos permanentes de violencia y de venganza de las que hemos estado presos durante los últimos siglos de la historia colombiana. Aquí se han expresado ya unas propuestas, van en proceso, no estamos comenzando. Hay una serie de pretensiones genuinas y legítimas de la sociedad del Magdalena, de la sociedad caribe en general, acerca de qué país se quisiera tener. En los últimos años ha existido una competencia terrible entre cuál es la región más pobre de Colombia, si el Pacífico o el Caribe. Las estadísticas sociales que da el DANE pues han sido y se ven cada vez más lamentables, a pesar de un crecimiento económico que los economistas deberían valorar, y este es tema de una discusión de otro tipo, ¿qué significa crecimiento económico? A veces se cree que medir las transferencias de riqueza de una parte de la sociedad hacia otra es crecimiento si estas transferencias aumentan, como sucede con las utilidades bancarias, cuando ahí no hay crecimiento real de la producción y por tanto de la riqueza. Uno de los planteamientos centrales que va a surgir de todos estos procesos, incluido el debate, es cómo la sociedad colombiana produce, no simplemente cómo distribuye unos recursos, sino cómo crece los recursos a partir de la producción. Y el Caribe indudablemente está planteando la necesidad de tener una economía productiva, que cuando se pone en el terreno del Caribe tiene que ver con el agua, con la tierra, con el sol, con la educación, indudablemente con el cerebro humano, que tiene que ver con la agricultura y su industrialización, pero también con el turismo. Tema que indudablemente, Rafa, saludo especial, que indudablemente saldrá a relucir. Ahí recuperamos la espada de Bolívar, Rafa. Va a estar el 7 de agosto. El tema de la producción se vuelve central. No vamos a superar la pobreza sin producir. La pobreza no es una transferencia de dinero del Estado al pobre, como usualmente hemos visto, sino que es fundamentalmente como una sociedad construye riqueza. Es de perogrullo, se es menos pobre si se es más rico, decía, ¿cómo era? Pambelé, ¿no? Eso es cierto. Es de perogrullo, pero ¿cómo se hace más rico una sociedad? Produciendo, trabajando.
y aquí en el Caribe, entonces se hable toda una discusión sobre si la capacidad de producir que hay en el territorio y en la sociedad se puede ejercer. E indudablemente no solamente aparecerá el cómo ser más ricos como sociedad, que no es simplemente tener más dineros, sino tener más conocimiento, más cultura, más sabiduría, más capacidad de entendernos. Todo eso hace parte del crecimiento como sociedad. El desarrollo no es simplemente de cosas, sino de sentimientos, de sensibilidades, de capacidades culturales de una sociedad. Dentro de la cultura van las matemáticas, pero también la sensibilidad de la sociedad, la música. Es las matemáticas y la música, es más, la música no es posible sin las matemáticas. Así no las estudiemos previamente. Son ambas cosas, sensibilidad y conocimiento, pero entonces, si es el agua parte de la forma de producir riqueza, si es la tierra, si es el sol, si es el cerebro humano alimentado, ¿cómo se pone eso en la práctica con unos recursos económicos presupuestales para que pueda ser, sin caer en la ingenuidad de que podemos cambiar todo de la noche a la mañana, para que pueda ser y surgir en la sociedad caribe? Ese es un poco el reto, que no es fácil, todos lo sabemos. Hay gentes que quisieran que fracasáramos en este empeño para que todas las cosas siguieran igual. La tierra, el agua, el sol, el cerebro humano, el corazón humano, puesto aquí en el terreno dentro de una gran conversación social para que podamos construir una sociedad mejor. He ahí el tamaño y el reto que comienzan en estos diálogos sociales que deben expandirse a toda la nación, no confundirlo simplemente con las entidades territoriales departamentales, sino con las regiones de Colombia, para que precisamente se desaten los movimientos sociales concretos en el territorio y para que se pueda desatar también la movilización social en pos de una Colombia potencia mundial de la vida en paz. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Aquí seguiremos conversando, por tanto, con ustedes. Gracias.